En un reino de magia llamado Halkeginia, un grupo de estudiantes están invocando a sus familiares. En ese grupo se encuentra Loise, o mejor conocida como Loise el Acero, debido a que su tasa de éxito para realizar conjuros es 0. Esta, al hacer el hechizo, termina invocando a un plebeyo. El plebeyo era un joven japonés llamado Saito, quien tras reparar su laptop y de regreso a casa, se topa con un portal al cual se mete por curiosidad. Es así que termina apareciendo en Halkeginia y empieza la historia de esta novela. Siguiendo con la trama, era la primera vez que un humano era invocado para convertirse en familiar. Tras sellarse el contrato, a Saito le aparecen unas runas en la mano izquierda, similares a las que ostentaba Gandalf. ¿Y quién era Gandalf? Gandalf fue el familiar del fundador de Halkeginia llamado Brimir. Se dice que Brimir hacía hechizos muy poderosos y le tomaba bastante tiempo conjurarlos. Mientras tanto, Gandalf, quien tenía la fuerza para destruir a 1000 hombres, lo resguardaba. Por otro lado, Saito, como familiar, es obligado a realizar los quehaceres de la casa, lavar la ropa de Loise, pero no todo fue maltratos. También conoce a nuevas personas como Guiche, a quien le ganó en un duelo, Siesta, una sirvienta amable quien le invitaba a comida, Kirche, la del cabello rojo, Tabitha, la que tenía un dragón rime y rango de chevalier, mérito que se gana por hacer un gran servicio al país, entre otros personajes. Debido a que Saito necesitaba defenderse, acuden a comprar una espada, pero Loise no tenía dinero para comprar una buena. De repente una espada vieja y oxidada empieza a hablar y a burlarse de ambos. A Saito le agrada y le pide a Loise que la compre. Es así que consiguen a Derflinger, una espada que habla. El primer villano en atacar es Fouquet, quien realmente era la señorita Longueville, secretaria del director Osmond. Había sido contratada hace 2 meses. Sospechosamente buscaba el bastón de la destrucción que se encontraba en la sala de tesoros. Sin embargo, no podía entrar. Es ahí donde es interceptada por el profesor Colbert, quien tontamente es engañado y termina contándole que una probable debilidad de las paredes de la sala son los ataques físicos. Fouquet en la noche, usando su golem, rompe la pared exterior, entra en la sala de tesoros y roba el báculo de la destrucción. Saito, Tabitha y Loise, que estaban discutiendo afuera, se percatan de lo ocurrido. Pero este escapa y se desvanece entre las praderas. Al día siguiente, tras la conmoción, el director pide voluntarios para ir en busca de Fouquet, que se encontraba en una cabaña en medio del bosque. Información brindada por Longueville, su otra identidad. Es así que Tabitha, Kirche, Loise y Saito van tras Fouquet. Al llegar al bosque, encuentran la cabaña y dentro estaba el báculo de la destrucción, pero sin rastros de Fouquet. De repente aparece un golem de tierra que destroza el techo. Tabitha y Kirche atacan, pero no logran hacerle daño alguno. Loise solo estorbaba y al final es Saito quien termina lanzando un proyectil destruyendo al golem. De pronto aparece Longueville y se roba el báculo. Este no sabía cómo usarlo. Por tal razón había traído a los estudiantes y tras ver a Saito cómo lo usó, esta decide atacar al grupo, pero el báculo no funciona. Saito rápidamente golpea a Longueville y le dice que eso pertenece a su mundo y que solo tenía una carga. De esa manera atrapan a Fouquet y recuperan el báculo. Tras lo ocurrido, Saito le comenta al director que el báculo es de su mundo y la persona que lo trajo probablemente también. Es así que le pregunta quién le dio el báculo. Osmond responde que hace 30 años él se encontraba en el bosque y un dragón de 2 cabezas lo atacó. De repente apareció una persona con otro báculo y destruyó al monstruo. Días después, la persona fallece porque ya había estado malherida. Osmond lo enterró junto a su báculo y guardó el otro en la sala de tesoros. Esa persona se había convertido en su salvador. Y antes de sucumbir constantemente preguntaba dónde se encontraba y que quería volver a su mundo. Saito pensó que probablemente quien llegó a este mundo fue un soldado. Aparte, Osmond le cuenta que las runas que tiene en su mano izquierda son las del familiar legendario Gandalf. Poco después, en el lugar donde tenían capturada a Fouquet, un hombre encapuchado la visita.
A cambio de liberarla, le pide que se una a la organización llamada Reconquista. Esta organización trabaja para los nobles del reino Albion y tiene como fin unificar todos los reinos de Halkeginia. Los reinos son Tristane, Germania, Galia, Albion, entre otros. Además, quieren erradicar a los elfos que han tomado las tierras sagradas. Es así que Fouquet decide aceptar y escapa con esta persona misteriosa. Pasan los días y a la academia llega la princesa Henrietta, princesa de Tristane, quien había ido a Germania para hacer una alianza matrimonial con ese rey, preocupados por la rebelión de los nobles del reino Albion, que consiste en eliminar reyes y unificar los reinos. A estas alturas de la novela aparece Lord Wardes, líder de la Guardia Imperial Griffin, quien es parte de la escolta de la princesa Henrietta. La nueva misión ahora es ir a Albion, encontrar al príncipe Wallace y recuperar la carta que Henrietta le envió, o su matrimonio con el rey de Germania estaría en riesgo. Loise recibe el anillo de rubí de agua y una carta aparentemente de amor de parte de la princesa para dárselo al príncipe Wallace, quien había armado un campamento en Newcastle. El grupo tiene que viajar 2 días hasta la portuaria de La Rochelle, que es la entrada de Albion. Mientras tanto, en ese lugar ya se encontraban Fouquet y el enmascarado reclutando mercenarios. Por otro lado, el grupo de estudiantes llega a La Rochelle en la noche y son emboscados por flechas. Saito termina siendo salvado por Wardes y luego el grupo es salvado por Tabitha y Kirche, quienes los habían seguido todo el camino. Tras lo ocurrido, el grupo se toma un descanso. Es ahí donde Wardes le dice a Loise que ella tiene el poder de controlar a Gandalf, quien aparentemente es Saito. También le hace una propuesta de matrimonio para cuando termine la misión, a lo que Loise no puede responder porque siente algo por Saito. Cabe resaltar que Wardes y Loise están comprometidos por un pacto familiar. Al día siguiente, Saito y Wardes se baten en un duelo, pero es Saito quien termina siendo derrotado fácilmente. Este queda muy triste por su derrota en frente de Loise. Derflinger le iba a contar algo que había recordado, pero este lo calla metiéndolo en su vaina. En la noche, mientras Saito y Loise discutían en el balcón, aparece Fouquet junto al enmascarado. Se trataba de una emboscada. Rápidamente el grupo decide dividirse en 2. Guiche, Tabitha y Kirche harían de señuelo, mientras que Wardes, Saito y Loise irían al puerto para llegar a Albion. Tras la separación del grupo se cumple el propósito del enmascarado, es decir, dividir al grupo. El enmascarado se retira dejando a Fouquet contra el grupo señuelo, sin embargo esta pierde y escapa. Saito y compañía llegan hacia el puerto, es ahí donde aparece el enmascarado y les ataca, hiriendo a Saito de gravedad. Sin embargo es Wardes quien ahuyenta. Si Saito sobrevivió es debido a las runas y a su espada que absorbió el daño. Tras lo ocurrido, el barco parte y estando cerca de Albion son interceptados y capturados por unos piratas. Pero tal fue la sorpresa que el líder de los piratas era el príncipe Wallace de Albion y se estaban haciendo pasar por piratas debido a los problemas con los nobles. Es así que regresan al castillo de Newcastle y Wallace le entrega la carta a Loise. La carta tenía un mensaje de compromiso de matrimonio con Wallace. El problema era que el reino de Albion, con 300 guardias, iba a pelear contra Reconquista, quienes tenían 50.000 hombres, y solo quedaban unas horas para la batalla. Por lo tanto, Wallace ya estaba listo para enfrentar su final. Loise estaba en desacuerdo debido a que Wallace no iba a luchar por el amor de Henrietta, simplemente iba a dejarse vencer por los rebeldes. A su vez, Saito estaba atónito, porque Loise y Wardes iban a casarse al día siguiente. Por tal razón decide volver solo en el buque. A la mañana siguiente, Saito se sube al buque, mientras tanto Loise y Wardes estaban a punto de casarse. Pero Loise, con muchas dudas, decide no aceptar. Es así que Wardes la presiona y la empieza a lastimar. De repente los ojos de Saito empiezan a latir y a darle una visión del miedo que padecía Loise. Por tal razón, decide ir en su búsqueda.
Para cuando llega, Wardes ya había revelado su identidad. Era un cómplice de Reconquista, y su misión era conseguir la carta de Henrietta, acabar con Wallace y enamorar a Louise. Es así que este le atraviesa el corazón a Wallace, y luego ataca a Louise, pero es detenido por Saito. Se desata la pelea entre ambos. Mientras peleaban, Derflinger recuerda que es la mano izquierda de Gandalf, y hace 6000 años, cuando luchaban, este podía absorber daños potentes. De repente empieza a absorber los hechizos de Wardes y a aumentar su fuerza. Asimismo, las runas se activan y Saito se hace más ágil, más fuerte y termina hiriendo a Wardes. Este decide escapar debido a la herida que le propinó. Resulta que Wardes, Era el enmascarado. que liberó a Fouquet, podía estar en varios lugares a la vez porque hacía clones de viento. Seguidamente el grupo escapa con ayuda de los otros estudiantes. Albion había caído a manos de Reconquista y pronto atacarían Tristane. El grupo regresa y le cuentan a Henrietta sobre el fallecimiento del príncipe y la traición de Wardes. Por otro lado, Wardes le informa a Cromwell, el primer general de Reconquista, que la misión no fue completada totalmente, dado que la carta se perdió. Cromwell, contento por la captura de Albion, termina contando que deben recuperar la Tierra Santa de los elfos y que además existe un elemento más que dejó el fundador Brimir y es el vacío. Es así que usando su anillo aparentemente con magia del vacío, revive al príncipe Wallace y lo vuelve su súbdito. Días después, Louise recibe el libro de las oraciones del fundador Brimir para leer el edicto en la ceremonia de bodas de la princesa Henrietta. Siesta, quien se vuelve más cercana a Saito, le termina mostrando un templo que dejó su abuelo antes de fallecer y donde tenía escamas de dragón. Se dice que su abuelo escribía en otro idioma y era un poco extraño. Al llegar al lugar, Saito queda asombrado por las cosas que tenía. Era un avión de combate y diversas herramientas que él conocía. La lápida decía «Soldado de Marina Sasaki Takeo», palabras que solo Saito podía leer. Ahora podía comprender por qué si ésta tenía el cabello negro y era debido a su abuelo. Por otro lado, necesitaba gasolina para hacer volar el avión. Por tal razón, lo llevan con el profesor Colbert. Cuando Saito tocaba el avión, sus runas se activaban y le daban información sobre cómo pilotearlo. Bueno, Colbert consigue recrear gasolina y encienden la nave. Mientras tanto, la flota de Albion empieza a invadir y destruir Tristane. Muchos barcos voladores empiezan a combatir. El pueblo de Tarbes de Tristane empieza a incendiarse y la ayuda de Germania iba a demorar 3 semanas en llegar. Es así que Henrietta une a su escuadrón mágico de defensa y ordena tropas para ir a combatir. Mientras tanto, en la academia, Saito se entera y se sube al Zero Fighter. Louise trata de detenerlo, diciéndole que no podrá contra una flota que acaba de derribar barcos, a lo que Saito le responde que tiene el poder de Gandalf y que quizás podría ser capaz de salvar la vida de Siesta y de los otros habitantes del pueblo. Cuando llega, todo el pueblo estaba quemado. Cubierto en ira, Saito empieza a lanzar proyectiles, derribando a los dragones enemigos. Al ver que no podían hacerle daño, los dragones empiezan a escapar, pero uno a uno empiezan a caer como moscas. De repente aparece Louise dentro del avión. Ambos empezaban a discutir y casi los derriban. Louise, de miedo, empieza a leer el libro de las oraciones de Brimir, ya que misteriosamente unos textos empezaron a aparecer. Saito decide acercarse a Lexington. Después de completar el largo hechizo, Louise se da cuenta de que todo lo que vería sería absorbido. Entonces fijó su mirada y apuntó su varita sobre Lexington. De repente una bola de fuego se había tragado todo el buque. Un temblor en la tierra se pudo sentir. La flota se había venido abajo. Es así como Tristane, con la ayuda de Saito y Louise, vencen a Albion, y cabe resaltar que Wardes fue herido por el Zero Fighter y terminó cayendo. Con esto termina la primera temporada en el anime, que es muy poco fiel a la novela. Cabe resaltar que la novela tiene más de 3.500 páginas y estoy tratando de resumirlo lo más conciso posible, aunque van a quedar algunos vacíos. Siguiendo con la historia, Henrietta es condecorada como reina santa debido a que acabaron con Albion. Asimismo, su matrimonio con el rey de Germania se cancela.
Por otro lado, Wardes es rescatado por Fouquet. Cromwell llega para hablar con ambos. Este les comenta que fueron derrotados por la magia del vacío, la magia perdida del fundador Brimir, y que es un misterio sobre los múltiples usos que puede tener. Más tarde, en una reunión con Henrietta, Saito le comenta que Louise puso el anillo del rubí de agua en el libro del fundador Brimir y unos textos antiguos aparecieron. Henrietta le explica que el fundador Brimir le dio anillos a los 3 niños de las 3 familias reales para guardarlos como un tesoro. Tristane obtuvo el rubí de agua y el libro de las oraciones del fundador, los cuales están ahora con Louise y por lo tanto es una usuaria del vacío. Hagamos un paréntesis para contarles ahora la historia de Tabitha, que es importante. Realmente, Tabitha es un seudónimo. Su nombre verdadero es Charlotte. Ella es del reino de Galia. Galia tenía 2 príncipes herederos al trono. Uno, el hijo mayor Joseph, y el segundo, el padre de Tabitha. Este fue eliminado por su hermano mayor y luego quiso envenenar a Tabitha y su madre, dándoles de beber en un banquete. Pero es su madre quien termina tomándose el veneno y quedando loca. Es así que Tabitha, por el trauma, selló sus emociones y expresiones. El nuevo rey, no contento con eso, envió a esta chica a que cumpla una misión imposible, y con tal hazaña pudo haberse ganado tierras, pero solo le dieron el rango de chevalier y la mandaron a estudiar a Tristane. Otro punto es que el nombre Tabitha es de su muñeca. Actualmente la muñeca la tiene su madre porque cree que es su hija. Les comento esto porque Galia son los que se van a unir con Albion. Retomando la historia, en una discusión, Louise se toma por equivocación la poción de amor de Montmorency y termina enamorándose de Saito. Es así que para hacer el antídoto van en busca de las lágrimas del espíritu de agua, que se encuentra en el lago Ragdorian. Al llegar, se enteran de que el lago ha estado inundando el pueblo. Cuando hablan con el espíritu del agua, este le ofrece a Saito una lágrima para fabricar el antídoto, con la condición de que detengan a quienes lo están atacando. Es así que en la noche esperan a los agresores y de repente aparecen 2 encapuchados. Tras una breve pelea, los encapuchados eran Tabitha y Kirche, quienes habían estado atacando al espíritu debido a que éste estaba inundando el pueblo. Resulta que hace 2 años alguien había robado un tesoro del lago y este, por querer recuperarlo, empezó a expandirse. El tesoro era el anillo de Andvari, el cual tiene la habilidad de dar vida falsa a un cuerpo sin vida, valga la redundancia. ¿Y quién fue el responsable del robo? Pues nada más y nada menos que Cromwell, quien revivió a Wallace. Wallace en ese momento estaba en el Palacio Real raptando a Henrietta. Mientras que Louise se le pasaba el efecto de la poción de amor, Kirche les comenta que vio a Wallace en una ceremonia de Henrietta. Es así que el grupo acude al palacio en busca de la reina y, como se sospechaba, la reina había sido secuestrada. Luego el grupo va en rescate y ocurre una feroz batalla, dado que Henrietta no quería volver. Esta termina invocando un enorme tornado. Saito, por proteger a Louise, queda muy mal herido, pero gracias a esa defensa, esta pudo lanzar la magia del vacío llamado Disipar, acabando con los zombies. De repente Wallace regresa a la vida, pero con la herida en el corazón que le propinó Wardes. Teniendo algo de vida, le pide a Henrietta ir al lago para que hagan un juramento. En el lago, le dice a Henrietta que jure amar a otro hombre y que se olvide de él, a lo que ella acepta siempre y cuando éste jure que la ama. Entonces Henrietta jura que amará a otro hombre y Wallace le pide que lo lleve al lago para que haga su juramento. Cuando llegan al lago, Wallace ya había fallecido. Pasan los días y llegan las vacaciones. La nueva misión de Saito y Louise es hacerse pasar por plebeyos y recolectar información para Henrietta. Por tal razón acuden a la ciudad, pero Louise se gasta el dinero apostando. Es así que aparece Scarron permitiéndoles trabajar. Al principio hacían un total desastre. Bueno, Louise siempre hacía un desastre. Ahí consiguen información de unos borrachos que difamaban la labor de Henrietta. Ellos comentaban que si ganaron a Albion fue por suerte. Además, preferían que Albion los gobierne. Bien, con el pasar de la trama, aparece un nuevo personaje, Agnes, quien es una guerrera y ostenta el rango de chevalier.
persona de confianza de la reina Henrietta, la cual había sido enviada a investigar los sucesos tras la aparición de Wales el día que la quiso raptar. Agnes le informa que un traidor del castillo real, apodado el Guía, quitó la cerradura, dejando pasar a Wales, y que fue sobornado por 70.000 ecus para tal fin. Por otro lado, hay más gente que se está inclinando por Albion. Tras la lucha con Albion y la traición de Wardes, los guardias Griffin habían tenido muchas bajas. Es así que para fortalecer la defensa de Henrietta se formó un grupo de mosqueteras guiadas por Agnes. Cabe resaltar que no usan magia y son plebeyas, a excepción de Agnes, que se le otorgó un falso nombre familiar y el título de Chevalier. Posteriormente, Henrietta se escapa a la posada y le pide a Saito que le ayude a escaparse de sus guardias. Saito le ayuda y se van a otra posada donde pasan la noche. Realmente esta jugada tenía como fin sacar de su escondite al traidor. Por eso Henrietta escapa y en el castillo le informan a Richmond, quien era el juez del Palacio Real, que veía los asuntos tributarios del reino. Este era el espía, que brindaba información a Albion y habían descubierto sus movimientos. Al día siguiente, Richmond va al teatro a reunirse con su cómplice para hablar sobre la desaparición de Henrietta, ya que él no había sido notificado si es que el Reconquista iba a atacar de nuevo. Resulta que en el teatro, quien se sienta a su lado es Henrietta y no su cómplice, dado que este ya había sido capturado por Agnes. Es así que desenmascaran a Richmond. Este, como plan B, se mofa de todos, dado que los actores del escenario también eran magos de Albion. Terminan apuntando a Henrietta con sus varitas. Sin embargo, antes de que estos puedan reaccionar, son eliminados por el público. ¿Quiénes eran las mosqueteras? Algo que Richmond nunca había tenido en cuenta. Es así que este escapa por un túnel secreto con miras hacia Albion, pero en el túnel es interceptado por Agnes, quien tras una batalla termina acabando con su existencia y vengando a sus familiares. Dado que Agnes fue la única sobreviviente de una villa, la cual fue destruida y quemada por órdenes de Richmond hace 20 años, lo que fue llamado la plaga de Angleterre. Siguiendo con la historia, Trystane y Germania han formado una alianza con 60 buques. Por otro lado, Louise se reúne con su familia y se entera que su padre está en contra de esa batalla, quien argumenta que las fuerzas de Trystane y Germania son 60.000 contra los 50.000 de Albion, pero como Trystane es el atacante, estos deberían ser 3 veces más para asegurar una victoria. Por tal razón no le autoriza a Louise a acudir a esa lucha. Bien, tras varios sucesos, deciden encerrar a Louise en el castillo, pero es Catleya, hermana mayor de Louise, quien les ayuda a escapar y le pide a Saito que cuide a su hermanita. Llega el día del combate y un nuevo buque llamado Barcenda, hecho por Trystane, parte hacia Albion. Este funciona como transportador de dragones y del Zero Fighter. Junto con el Barcenda, 60 buques aéreos iban a la lucha contra Albion. A Saito y Louise le asignan la misión D'Artanés. Les explico un poco. Debido a que las fuerzas de Germania y Trystane son 60.000 soldados, todos estos solo pueden bajar a la vez en el puerto norte llamado Rosais o en el puerto sur llamado D'Artanés. Debido a que el puerto de Rosais es un campo muy abierto, las tropas no podrían bajar ahí porque serían un blanco fácil y perderían mucha gente arriesgando la victoria. Por tal razón, Saito y Louise, escoltados por 10 dragones, debían ir a D'Artanés para que el enemigo los siga y de esa manera la flota enemiga se divida, o sea, estaban haciendo de carnada. Algo que no le gustaba mucho a Saito, ya que no tenía bastimento, solo algunos dispositivos inútiles que Colbert le había puesto al avión. Bien, de camino a D'Artanés, el Zero Fighter y compañía se enfrentan a 100 dragones enemigos. Los ataques que provenían eran tantos que era imposible defenderse. Es así que los dragones que acompañaban a Saito empiezan a sacrificarse como escudo. Los jinetes eran jóvenes, tenían entre 16 y 18 años, algo que conmocionó a Saito ya que eran buenas personas y sus familias los estaban esperando. Después del heroico acto, el Zero Fighter llega a D'Artanés y Louise usa el hechizo de ilusión haciendo aparecer una flota gigantesca en esa zona. Es así que el enemigo se repliega y acude a D'Artanés. Por otro lado, Wardes, Fouquet y Menville
atacaban Tristane. Menville ataca la escuela tomando rehenes, pero es Colbert quien, tras usar un hechizo de explosión, se sacrifica protegiendo a los estudiantes. Es así como acaban con el villano. Cabe resaltar que Menville fue maestro de Colbert. Además, Colbert fue uno de los que incendió de Angleterre por órdenes de sus superiores, por eso Agnes lo detestaba. En la pelea de las naves, Albion había perdido más de la mitad de sus barcos, mientras que Tristane tenía 12 bajas y 8 naves gravemente dañadas, pero 40 operativas, más su tropa de 60.000 soldados. Era una victoria para Tristane y Germania. Es así que el Zero Fighter, después de su misión, regresa al Barcenda. Pasa una semana y ¿se acuerdan de los 10 caballeros que se habían sacrificado? Pues estos terminan regresando al Barcenda. Comentan que mientras caían a la superficie, perdieron la conciencia. Cuando se despertaron, ya estaban regresando al Barcenda y había pasado una semana sin recordar nada más. Sin embargo, uno de estos dijo que antes de perder la conciencia, vio una mujer hermosa y rubia como un hada. Todo esto sucedió cerca de la ciudad de Saxegota. Bueno, al octavo día, el ejército de Tristane y Germania descienden en Rosais con los 60.000 soldados. En esta parte de la historia, se descubre que Sheffield es quien manipula a Cromwell y le ayudó a robar el anillo de Andvari que controla la vida. Por otro lado, Gicha y su caballería derrotan a los orcos en la batalla de Saxegota, recuperando la ciudad. Entonces las fuerzas aliadas avanzan. Llega el Festival del Adviento y el reino de Albion le pide tregua a Henrietta por 10 días, a lo que todos aceptan. Al 9º día, Sheffield usa el anillo de Andvari y deja caer unas gotas en el río de Saxegota. Es así que esa noche ocurre una rebelión en las tropas aliadas. De repente la mitad del ejército son controlados ahora por el enemigo y empiezan a atacar a los propios aliados, probablemente porque bebieron agua del río. Es así que las fuerzas aliadas se repliegan hacia Rosais para escapar a Tristane. Ahora el enemigo tiene 70.000 hombres y Tristane y Germania solo 30.000 porque la otra mitad ha sido controlada. Aún así pueden escapar porque tienen barcos aéreos. En cambio Albion solo tiene infantería, dado que sus barcos están en Dardanés, por el señuelo que hizo Saito, si recuerdan. Como no iba a haber tiempo para que escapen, Saito acude a retrasar a los 70.000 enemigos. Para ello engaña a Louise, llevándola a un altar para que se casen, y le da vino, el cual tenía un potente somnífero. Los caballeros se llevan a Louise y Saito acude a la pelea. En la pelea Saito hiere a 14 comandantes y 250 soldados. Casi termina con el general Hawkins, pero tenía muchas heridas de gravedad, quedando su cuerpo paralizado. En ese momento Saito había fallecido. Hawkins, admirado por la valentía del muchacho, decide enterrarlo, pero es Derflinger quien usa dominar y controla el cuerpo de Saito llevándolo al bosque. En el bosque, Saito es encontrado por Tiffania, quien termina curándolo y reviviéndolo con magia élfica. Saito, cuando despierta, las runas de Gandalf en su mano izquierda habían desaparecido. Ya no era un familiar más de Louise. Por otro lado, Albion termina siendo traicionada por Gallia, quienes terminan atacando a Cromwell, acabando con los problemas políticos.